Buenas tardes a todos, bienvenidos a este pequeño encuentro y a este breve encuentro en el que vamos a tratar sobre la redacción del libello. Ya tienen la teoría bien aprendida, los cánones los tienen a mano y vamos a ver cómo hay que reflejar el fumus bonum iuris en el libello. De modo que cuando llegue a las manos del vicario judicial, pueda ser admitido, pueda ser aceptado una vez que se ha tenido también el visto del defensor del vínculo. El libelo va dirigido no al vicario judicial, sino al moderador del tribunal. Hay que especificar bien qué se pide. ¿Qué se pide? Es decir, la declaración de nulidad del matrimonio y ahí está el capítulo de nulidad, por vicio de consentimiento, defecto de forma, un impedimento, el motivo concreto de los que están obviamente indicados en el Código de Derecho Canónico, desde el Canon 1095 y siguientes, y ahí tiene que estar reflejado. Y después los hechos y el derecho. En hechos, lo primero de todo, tiene que quedar bien reflejado el ambiente en el que la persona ha crecido, se ha educado, se ha formado, las relaciones interpersonales, intrafamiliares, las relaciones afectivas que ha tenido precedentemente a la que le llevó al matrimonio, por el que se va a pedir la declaración de nulidad. Y después de este retroterrano que hay que presentar, porque es fundamental en el sentido de que cualquiera que sea el capítulo de nulidad que se invoque, es imprescindible conocer el ambiente en el que ha crecido la parte, en el que se ha educado, la parte actora, también la parte demandada o conventa, los estudios realizados, mentalidad adquirida, y después se pasa al segundo ámbito de la vida de la persona, que es la relación afectiva con esta persona concreta con la que se ha casado, que es la parte demandada, la parte conventa, es decir, cómo se conocieron, dónde, cuándo, cuánto duró la relación, cómo se llevó a cabo esta relación, dificultades que hubo en esta relación y cómo se formuló en la mente y después también realmente la decisión matrimonial, que fue lo que llevó a decidir la celebración del matrimonio. Después se pasa a la convivencia conyugal. Y aquí en la convivencia conyugal tienen que estar presentes, como en el resto también de todas las anteriores partes, los requisitos de prueba que se solicitan para cada capítulo de nulidad. Por ejemplo, el error. En el error en persona, sobre todo en el error en cualidad, que es de los pocos errores que a lo mejor nos encontramos con ellos en el tribunal, el error en cualidad, pues entonces hay que verificar cómo, dónde, por qué creció en la persona ese interés por esa cualidad que pide o que al pedir el matrimonio pidió también y pretendió en esa otra persona, que le llevó a él, que le llevó a ella a querer principalmente, directamente, exclusivamente una cualidad determinada, donde adquirió este interés por ella, en familia, en una experiencia, a lo mejor afectiva, en la imitación de alguien o de algo. ¿Cuál fue la causa que le llevó a pretender directamente y principalmente esa cualidad? Y eso se ve en el ambiente en el que ha crecido, ¿no? Antes de la parte anterior al noviazgo. En el mismo noviazgo,
¿eh? Y después en la convivencia, cuando verifico, cuando la parte verifica que esa cualidad no aparece. ¿Y cuál es la reacción? Y ahí tiene que estar en la convivencia, ¿no? En la convivencia conyugal, cómo reacciona la parte, cómo reaccionó cuando se encontró con la realidad, es decir, que esa cualidad no existía en la parte demandada. Por ejemplo, que son los requisitos de prueba, ¿no? Que se requieren para probar el error en persona. Una incapacidad, pues lo mismo. ¿De dónde proviene? ¿Cuál es el origen de la causa de naturaleza psíquica? O de la falta de discreción de juicio. ¿Cómo se verificó ese defecto de discreción de juicio en la decisión matrimonial? ¿Y cómo incidió seguidamente en la convivencia conyugal? ¿Y cómo el fracaso matrimonial se debe o se debió a esa falta de discreción de juicio? O bien, la parte reaccionó diciendo, no existe esta cualidad, se acabó el matrimonio, porque me siento efectivamente engañada o he tenido una percepción equivocada, errónea, mejor dicho, de la realidad. La simulación, pues también en los requisitos para la simulación, la causa simulante remota, la educación recibida, el ambiente en el que se ha formado, estudios realizados, la causa simulante próxima, que a veces coincide con la remota. Si no coincide con la remota, pues a lo mejor dudas fuertes, ¿no? A causa de un noviazgo pues turbulento, con interrupciones, etcétera, ¿no? La causa simulante remota, la causa simulante próxima, el acto positivo de voluntad, es decir, cómo antes del matrimonio, ¿no? Ha previsto no tener hijos, excluir hijos, ha previsto un divorcio, una exclusión de la indisolubilidad. Y después las circunstancias. Las circunstancias son muy importantes también porque a veces no se llega a alcanzar una certeza plena de por ejemplo, de la causa simulante próxima. Y entonces estas circunstancias o adminículos, ¿no? Completan todo el cuadro del evento, ¿no? de la historia de esa persona y llevan a lo mejor a la certeza moral para declarar la nulidad del matrimonio. El livello no tiene que ocupar un montón de páginas porque eso será después obra del auditor, obra del juez instructor. Pero hay que dar los elementos principales de modo que el defensor del vínculo pueda ya con ese livello preparar las preguntas para el interrogatorio. Pueda también el juez o el auditor tener un fundamento sobre el que conducir toda la instructoria, que no está en ayunas, diríamos, sino que tiene ahí algo con lo que trabajar, algo importante, algo cierto, aunque después se verificará en sede de declaración judicial y se confrontará con las declaraciones de la parte demandada, la parte conventa, y con las declaraciones de los testigos o bien con otras pruebas también que pueden adquirirse, como una pericia, documentación clínica, documentación civil, etc. El nivel se tiene que completar con la lista de testigos, al menos los principales, y con la dirección de los testigos, el modo de contactarlos, etc. Documentación de carácter civil, como puede ser el cese de los efectos civiles del matrimonio, el acta de matrimonio, obviamente, y otros documentos que cada tribunal pueda solicitar o que sean atinentes a la causa. Pero sobre todo ser muy puntuales y tener
noticias ciertas y que vayan a probar esos requisitos que se necesitan para cada capítulo de nulidad. Al final, obviamente, hay que poner el capítulo de nulidad que se invoca. No vale decir este y este. Significa que no he indagado bien en el coloquio. No tengo una certeza de por qué este matrimonio podría declararse nulo. Y eso conlleva que después la historia sea muy vaga. Ya no se sabe qué capítulo tratar, ¿no? Sobre qué capítulo investigar. Entonces hay que ser muy concretos, hay que tener una certeza para preparar el capítulo de nulidad, para decir es este y no otro. A lo mejor pueden darse dos, pero no más allá. Y sobre todo que no estén en contradicción jurídica. Si están en contradicción jurídicamente entre ellos, hay que formularlos en forma subordinada. Primero, el de derecho natural, es decir, un defecto de discreción de juicio, si es por la parte actora, y por la parte actora, en vía subordinada, en vía subsidiaria, una exclusión, por ejemplo, de la indisolubilidad del vínculo. Con esto hay que tener mucho cuidado para no ser vagos ni tampoco contradictorios. Vagos no perezosos, sino etéreos, ¿no? Hay que ser concretos. Y luego un aspecto que es fundamental, muy fundamental, y es el respeto. El respeto por lo que se cuenta relativamente a la parte demandada. Hay hechos que no se pueden contar en el livello. Sobre todo porque se podría a lo mejor usar, aunque está prohibido, fuera del ámbito del tribunal. Porque la parte demandada puede sentirse herida porque no comparte ese hecho, ese relato del livello, porque hay hechos o circunstancias que son, a lo mejor desde el punto de vista moral y personal, muy delicadas y hay que respetar. Y está bien si el vicario judicial o si el defensor del vínculo rechazaran por ese motivo el livello. Hay que evitar absolutamente el contar, por ejemplo, un aborto cometido durante el noviazgo o bien anteriormente, por la parte, por una de las partes. Eso hay que evitarlo. Hay que evitar el hablar de las familias, de la familia de la otra parte. Sobre todo lo que pueda llevar a una falta de respeto, eso lo primero, a descubrir hechos que pertenecen a la vida privada de la persona y también a poner a lo mejor en contra, ¿no? En contra de la causa, que a lo mejor no sería necesario, a la otra parte. Esto es fundamental y de esto puede derivarse, si no se respeta ciertas circunstancias y ciertos hechos, como decía antes, puede llevar a una denuncia. Entonces yo creo que estos son los elementos principales. El coloquio previo, que me tiene que llevar a mi abogado a definir muy bien y muy concretamente y con una cierta certeza el capítulo de nulidad por el que se considera que debe ser declarado nulo el matrimonio. Y de ahí ya ir redactando de modo que se pongan en evidencia esos hechos, esos ambientes, esas circunstancias que me van a probar todos los requisitos.